Bueno, de acuerdo a lo que habíamos hablado hace un momento en eh, en la guía, perdón, en el inicio de sesión número 3, voy a hablarles de las operaciones con while y con do while. Como les comentaba, las operaciones while y do while son muy similares en su desarrollo. Miremos cómo podemos pues, aplicarlas dentro de un contexto de la programación. El ejercicio que estábamos haciendo hace un momento, habla de cómo yo puedo hacer que sea repetitivo las veces que yo quiera que el número, perdón, que la variable o aumente hasta que llegara al número 8. En este tipo de situaciones, lo que nosotros pretendemos mostrar es que no solamente utilizando un if o utilizando un for podemos hacer ciclos repetitivos. Una condición también se puede dar con el ciclo while. Pensemos que vamos a hacer un programa que me haga, qué sé yo, que me imprima los números del 1 al 100. Podría ser. ¿Listo? Lo que tendría que hacer simplemente sería eh, se me ocurre, podríamos decir que vamos a hacer un ingreso por teclado. Bueno, supuestamente o aparentemente un ingreso por teclado. Los números del 1 al 100. Vamos a pensar que va a quedar de esa manera. ¿Ok? Vamos a declarar primero una variable de tipo entero. Voy a declarar una variable i de tipo entero que va a ser igual a 1. En este caso, ya les digo por qué va a ser igual a 1. Entonces, voy a colocar que mientras que sea igual, bueno, voy a colocar la estructura para que no vayamos a tener después por ahí pérdidas. Y le voy a decir que mientras que i sea menor o igual a 100, ¿cierto? ¿Haga qué? Entonces, pues simplemente quiero que me muestre o que me imprima, quiero que me imprima i. Imprima i. Entonces, puedo colocarlo el valor de i. Y aquí voy a colocar más i. Como aquí no sucede como sucede sí con el ciclo for, en el ciclo for, recuerden que en el ciclo for lo que él hace es, voy a colocarlo, voy a traerlo a colación, en el ciclo for ustedes declaran el for, hacen esto, ¿cierto? Y le dicen que i sea igual a 0, coma, que i sea la condición, que sea mayor que 10, por ejemplo, se me ocurre, y que i sea aumentado en 1, ¿sí? Esta misma condición que tenemos en el for, la estamos haciendo, pero aquí en el i más, en el i quiere decir, en la i, o en la condición i, vaya aumentando de 1 en 1. De tal suerte que cuando i sea menor o igual a 100, entonces cuando este señor llegue a, que mientras que i sea menor o igual a 100, va a imprimir. Cuando este valor de i llegue a 101, es decir, que 100 más 1 sea 101 en 101, me va a decir que el programa finalizó. ¿De acuerdo? Veamos a ver qué sucede. Imprime los números del 1 al 100. El valor de i es 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta llegar a 100. Y cuando llega a 101, simplemente imprime este programa finalizó, que es este system.out.print que yo coloco acá. ¿Listo? Bueno, esta es una forma. Voy a guardarlo por aquí en comentario. Esta es una forma. Y voy a realizar uno nuevo en donde
en donde voy a colocar, ahora ya no con while, sino con do while, para que ustedes comparen cómo es el funcionamiento del uno y cómo es el funcionamiento del otro. Bueno, en este caso entonces voy a colocar lo mismo, el valor, perdón, los números del 1 al 100. ¿Listo? Como ya tengo los valores del 1, del 1 al 100, declaramos la variable ahora y decimos que i va a ser igual a 1. Eso no va a cambiar, pero aquí sí va a cambiar. Aquí sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a iniciar con esta estructura y con esta estructura. ¿Cuál es la diferencia entre una estructura como esta y la estructura anterior? Ya miramos. Entonces, el do, que es el que se va a encargar de hacer la operación, es decir, la que se va a encargar en este caso de imprimir. ¿De acuerdo? El valor de i y voy a colocar listo. Sí, eso será lo que voy a imprimir, el valor de i. Colocamos lo siguiente, que es la i aumentada en 1. Y finalmente colocamos la condición. ¿Cuál va a ser la condición? Pues que i sea menor o igual a 100. Aquí sí lleva un punto y coma. Revisemos entonces cuál sería nuestra salida total. Ahora, cuando queremos que esa condición ya no se dé, cuando sea pertinente que la condición ya no se dé, pues entonces simplemente podríamos imprimir que este programa terminó. Listo, revisemos. Efectivamente, después de que llega a 100, aquí en esta parte, miramos y ya finaliza con este programa terminó. ¿Cómo sería entonces la diferencia o cuál es la diferencia entre la estructura while y la estructura do while? Aquí vemos que el do inicia, hace la ejecución, aumenta en 1 la variable i y aquí entra la condición. Mientras que en el otro arranca la condición primero, luego la ejecución y finalmente el resultado. Esas son las diferencias entre los dos. Veamos entonces, de acuerdo a este ejercicio, con cualquiera de los dos, con while o con do while, ¿cómo podríamos entonces nosotros hacer para que en lugar de declarar una variable con un valor estático, podamos ingresarla por teclado? Miremos. Aquí podríamos hacer, entonces simplemente in y voy a declarar una variable de tipo scanner que se llame tecla, se me ocurre, la instanciamos y después de que la instanciamos entonces scanner punto y coma. Recuerden siempre tener en cuenta la sintaxis. Ok, de esta manera nosotros vamos a capturar el valor. Entonces, bueno, podríamos aquí también colocar un valor de a y aquí a va a ser igual a quién, a tecla punto nextInt punto y coma. Listo. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente vamos a igualar aquí en mi variable a, y eso será todo. Simplemente lo que vamos a hacer es que el valor que nosotros le ingresemos a
será el valor que nosotros vamos a entregarle a nuestra variable. Es decir, en este caso, hasta dónde tiene que llegar mi variable i. Empecemos. Recuerden que i es igual a 1. En este caso yo voy a correr los números del 1 al 100. Ah, por Dios. Perdón, que aquí me faltó algo. Me está pidiendo que le ingrese el valor. El valor a validar. ¿Listo? Que la validación pues será lo que vamos a entregar. Ok, ahora sí. Hacemos el run file. Ingrese el valor a validar. Voy a decir que va a ser 10. Mi número va a ser 10. Y entonces él lo que va a hacer es imprimirme los valores del 1 hasta el 10. Eso es todo. Ahora, ¿cómo sería con el while? Pues lo mismo. Simplemente que aquí voy a poner este en comentario. Voy a quitar este del comentario. Y aquí, en lugar de decirle, aquí este me va a salir error porque ya está declarado arriba. Y aquí, en lugar de decirle 100, le voy a decir que es A. Y listo. Corrámoslo. Ingrese el valor a variar, 15. Y ahí está. Del 1 al 15. Eso es todo. Entonces, cualquier duda, cualquier problema que se les presente, los espero en el ambiente 110 en el Centro de Gestión Agroempresarial. Feliz tarde y que puedan cumplir con su meta de aprendizaje.